estoy viendo muy mal. Ay. Hola. Ay, tengo que encender dame un segundín que tengo que probar aquí. Que no sé si apagar. Yo creo que mejor. Mejor así. Muy buenas. Marina, ¿qué tal? Qué guapa. Muchas gracias. Tú también. Pues, Bueno, ya tengo las pintas después de 80 clases ya hoy. madre, Pero bueno, muy contenta de verte por sí, aquí. que hace un montón que no nos veíamos así. Sí, sí. ¿Qué tal estás? ¿Cómo vas llevando esta situación? Pues bien, como podemos, yo creo, ahí vamos cada uno. Días mejores, días peores, pero bueno, en general la verdad que lo estoy llevando bastante bien, o sea que no me puedo quejar de momento. Qué Así bien, qué bien. que bien. Pues estoy muy contenta de que estés aquí y bueno, te quiero explicar un poquito por qué me parece importante hacer esta entrevista contigo, porque era Sí. importante para mis chicos. Y es porque hay una parte que yo creo que se parece mucho al cantar y bailar, ¿no? Yo muchas veces, de hecho, lo relaciono más al baile que al resto de instrumentos, porque ¿Mm? es una exposición de ti mismo, ¿no? Tu propia voz, tu propio cuerpo, ¿no? Eso es. Y tú como bailarina y psicóloga creo que nos puede dar unas pautas muy interesantes para aprender a no sufrir tanto al exponernos y a bueno, todas esas cosas que vamos a hablar, o consecuencias, lo que vaya surgiendo un poquito también. Y Fenomenal. bueno, Muy bien. Voy cuéntanos a un meterme poco. las gafas que las tengo aquí para verte bien y te voy Te pasa contando. como a mí, yo ya cada vez peor, hija Bueno, mía, yo cada vez que me fatal. gafas, La edad, hija, de verdad que vaya. haya cruz. Sí, pues mira, de hecho, una de las cosas que a mí siempre me han llamado mucho la atención de esto, como además de, bueno, yo me dedico profesionalmente a la danza, pero también he intentado formarme en canto más o menos un poco para, yo qué sé, poder hacer casting de musicales, de, ¿sabes? No me voy a dedicar igual profesionalmente, pero sí, sí tener, digamos, ese adicional, ¿no? Como bailarín para poder trabajar. Y siempre digo que es muy complicado el hecho de intentar ocultar los nervios. Por ejemplo, cuando uno está a punto de salir a un escenario, una actuación, si ya para mí es difícil como bailarina, como cantante me parece todavía más complicado porque digamos que se puede disimular un poco más los nervios en el cuerpo, pero en la voz, no sé, me parece más complicado porque tiembla más, ¿no? Se notan un poco más los nervios. Entonces, creo que bueno, tenemos herramientas en común que podemos trabajar sobre todo para sobrellevar mejor esa ansiedad, esos momentos, como yo digo, ese tramo de estar esperando a salir hasta que empiezas a cantar, que yo creo que es el peor, ¿no? A bailar. Y bueno, yo creo que vamos a ir un poco en esa dinámica, ¿no? De explicar un poco esas pautas. Así que yo creo que pueden ayudar. No sé cómo lo ves tú. Sí, 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 lo veo genial. Fíjate, me hace gracia que digas eso. A mí como cantante me pasa al revés, ¿no? Sí, Cuando que estuvimos hablando con Marilo la semana pasada, que lo tenemos ahí subido en el YouTube de LibreVox, si lo quieres ver, sí, sobre interpretación y tal. Ay, no sé por dónde me iba a ir con eso, no sé por qué con lo de iba los a nervios, citar a Marilo supongo, de que... y no los nervios. Sí. Entonces, a mí sí, que hablábamos de que a veces cuando te dejan llevar por la emoción, pues hay canciones, yo le digo, pues hay canciones que me dejan temblando, ¿no? A mí me cuesta mucho más fingir eso, o sea, que a lo mejor tengo el micro y que me tiemble la mano, a que me tiemble la voz por una cuestión de técnica, ¿no? Claro, Al final. supongo también que va en función de cada cosa. Sí, yo veo igual, lo decía también por el hecho de que en cuanto te resfrías un poco, tal, no sé, las voces se sienten diferentes, como una serie de condiciones que igual te ponen más nervioso, que es cuando uno a la hora de bailar, pues por ejemplo acaba de salir de una lesión o no tiene, notas que ese día por lo que sea no tienes el cuerpo 100% activo o algo no va bien, pues supongo que en el canto pasará un poco lo mismo a la hora de salir. Entonces, no, básicamente todo forma parte de un mecanismo que tenemos de serie que es la ansiedad. Y eso no es algo malo, digamos, sino que, bueno, tiene una parte adaptativa, podríamos decir, que es eso que te pone en alerta, ¿no? De que hay una situación complicada a la que te vas a enfrentar, entonces te pone un poco a prueba y te pone en actividad
para poder desarrollar bien la tarea, pero cuando esos niveles de ansiedad llegan a un punto muy alto, es cuando muchas veces pues nos bloqueamos y no sabemos salir de esa situación o incluso nos creemos que nos vamos a morir cuando estamos en lo más alto de una ansiedad. Entonces creo que lo principal que siempre digo es entender que la ansiedad no te mata, no es un mecanismo que te haga daño y que igual que sube, baja. Lo que pasa es que hay que dejar que se mantenga durante un rato para que pueda bajar. Es importante entenderlo porque mucha gente no sabe gestionarla y cuando se enfrenta a la ansiedad es como, no, no, que viene, y como que la tapamos e intentamos evitarla. Entonces, la mejor manera, digamos, de aprender a controlar una ansiedad y de aprender a disminuirla es escuchándola y entendiéndola, que es lo que solemos trabajar dentro del ámbito de psicología. Digamos, ¿cómo hacemos eso? ¿Vale? Porque te dices, sí, bueno, es muy fácil decirlo, pero claro, no estás ahí, que te está dando el parraque y no sabemos gestionarlo. Entonces, bueno, es un poco un trabajo paulatino. Evidentemente no vas a conseguir controlarlo en un día, igual que no consigues controlar la voz ni el cuerpo en un día. La gente está como muy acostumbrada igual a trabajar a modo físico, pero trabajar a modo mental parece que nos cuesta más porque como no lo vemos físicamente el resultado, parece que no está ahí. Pero es diferente, efectivamente está ahí, igual que puede estar cualquier trabajo en el que tú impliques tiempo y esfuerzo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta ansiedad? Pues bueno, lo primero que hay que hacer es exponerse paulatinamente al evento que nos cree esa ansiedad. Paulatinamente significa que si yo tengo un miedo escénico a la hora de salir a un escenario, no me voy a exponer desde el día 1 a un escenario de 2000 personas. Tengo que ir trabajándolo desde casa, poquito a poco. Entonces, yo lo que recomiendo normalmente para empezar es hacer actividades que nos relajen antes de salir al escenario, porque el cerebro un poco funciona por asociaciones. Entonces, si tú cada vez que vas a salir a un escenario lo asocias como un evento traumático, probablemente tu estado emocional y tu estado sensorial va a estar siempre muy activado y muy enfocado hacia el lado negativo. Y lo que hay que conseguir es que nuestro cerebro asocie el escenario como un evento que te motiva y que te relaja y te hace feliz, por decirlo así. Claro, porque al final es cierto esto, ¿no? Que al final, si vas pasando nervios, nos pasa como los propios perros, ¿no? Que relacionan, yo a mi perra le pongo el abrigo y tirita, ¿no? Ya. Efectivamente, eso se llama, bueno, dentro de las formas, digamos, que tenemos de aprender los seres humanos, una de ellas, nosotros le llamamos esa que me estás contando tú, el condicionamiento clásico, que siempre se ha probado con el llamado que se llamaba perro de Pavlov, que todo el mundo dentro de este, lo habrás oído alguna vez, y es asociar. Este ejemplo decía, bueno, yo tengo un perro y le hago sonar una campana, y al principio pues el perro se quedará igual, porque una campana, pero si cada vez que yo suena la campana yo le doy comida, ese perro asociará el sonido de la campana a que viene comida. Un poco en función de lo que me decías tú con la tuya. Le pongo el abrigo y ya sabe lo que hay, ya está tiritando. Pues esto es un poco igual. En el momento en que yo enseño a mi cerebro que el subirse a un escenario es un momento en el que yo estoy agobiado, en el que no disfruto, que lo paso mal, que son nervios, cada vez que vea un escenario va a sentir esa sensación inconscientemente. Entonces, todo viene de aquí. Mucha gente me preguntaba, claro, pero es que si yo inevitablemente me siento mal, ¿cómo puedo cambiar ese pensamiento? Y siempre lo digo, no funcionamos así. O sea, digamos que el procesamiento cerebral que tiene una persona antes de hacer una acción pasa primero por el pensamiento, ese pensamiento nos genera una serie de sentimientos y esos sentimientos nos hacen actuar. Entonces, todo va a ir en función de cómo tú reacciones a nivel de aquí a esa situación. Si yo estoy justo antes de salir y pienso, uff, noto la voz regular, qué vergüenza me da, madre mía, la voy a liar en esta parte de la canción que la tengo menos segura, cuánta gente hay viéndome, eso te va a ir generando una serie de sentimientos negativos como inseguridades, como esos nervios, sudoración, malestar a lo mejor. Por ejemplo, a mí los nervios se me dan mucho al estómago, esa sensación de dolor de tripa que se te pone aquí, yo qué sé, cualquier cosa que te pueda temblar más o menos la voz, que estés más inestable. Y eso genera que a la hora de salir, pues no hagas la actuación que a lo mejor habías planeado porque estás con la atención más en todos esos factores que en cantar o en que bailar. ¿Entiendes? Mm. Eso es lo que le Entonces, cuesta mucho a la gente, ¿verdad? Entender. Yo es que siempre me ha gustado mucho la psicología y he leído cosillas y tal y aplicamos cosas en clase, lo saben mis chicos, y una de las cosas que más le cuesta entender a la gente es que, claro, que el sentimiento
viene de un pensamiento, ¿no? Yo creo, no sé si te pasa Efectivamente. así en las consultas, que la gente dice, no, 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 yo esto no puede ser. luego pienso porque me estoy sintiendo mal y dices, no, amigo, eso es. Entonces, creo que el problema principal no es el, tengo ansiedad, no es buscar por qué tengo esa ansiedad, de dónde viene esa ansiedad, ¿no? Y siempre lo vamos a encontrar seguramente en dónde pongamos el foco atencional, que la atención parece como algo como muy abstracto y que no sirve para mucho, dices, no, atención, prestar atención, pero la atención tiene muchas más funciones. Hasta el punto que, esto lo cuento siempre en los talleres, hay una enfermedad que se llama minigligencia, en la que uno de los lados del cerebro deja de funcionar en cuanto a atención solamente. Entonces tú percibes todos los estímulos pero no los atiendes. Como no los atiendes, el cerebro entiende que no están. Entonces a lo mejor le pones a un paciente con heminegligencia un plato de comida y se come solo la mitad del plato. No porque no vea la otra mitad, sino porque su cerebro no la atiende. Y cuando tú le das la vuelta al plato, dice, ay, se me quedaba la mitad, no me había dado cuenta. Entonces, fíjate lo importante que es el proceso de atención a la hora de focalizar en cualquier estímulo que nosotros tengamos. Si mi atención va focalizada a toda esa negatividad, voy a estar diciéndole al cerebro una información de que esto no me hace bien. Con lo cual lo que va a intentar tu organismo es protegerte de ese momento aversivo, por decirlo así. ¿Qué tengo que hacer? Focalizar mi atención en cosas que me generen sensaciones positivas, pensamientos positivos. Por eso siempre recomiendo, pues mira, antes de salir a bailar, primero identificar el momento en el que esté atendiendo a cosas que no me van a hacer bien, en el momento en que yo diga, la voy a liar, pararte y decir, ¿por qué la voy a liar? O no, o me lo voy a pasar bien, intentar darle la vuelta a ese pensamiento y enfocarlo en algo positivo. Pues estás pensando en la voy a liar en este momento, decir, pues mira, lo que voy a hacer es disfrutar esta parte y lo que venga ya vendrá. O buah, han venido a verme mi familia y me apetece un montón compartir con ellos. Es decir, siempre focalizar la atención hacia un evento que me resulte, digamos, cómodo, vamos a llamarlo, antes de salir. Entonces Ujú. creo que es la forma. Muchas veces yo trabajo un ejercicio de pensamiento alternativo que va un poco en función de eso, en explicar una situación que nos haya pasado, la casilla siguiente poner qué pensé, qué sentí a raíz de pensar eso y qué hice. Y Mm. debajo poner la misma situación con qué podría haber pensado, qué podría haber sentido y entonces qué creo que hubiera hecho. Y es, digamos, un poco la forma gráfica de ir trabajando para que el cerebro entienda que hay más posibilidades en una situación como esa. Entonces llega un punto. Además, con esos ejercicios es curioso que también los hemos trabajado un poquito y es verdad que lo que hablábamos antes, lo más difícil es diferenciar qué pensé a qué sentí, porque a veces no, Sí, sí, hay gente que lo se confunde mucho. intercala, ¿no? Sí. Claro, siempre pongo los ejemplos de pensamiento más dirigido a las frases que uno se dice a sí mismo, para que la gente lo entienda, de decir, no me va a salir, no estoy, tengo seguro esta canción, ¿cómo la voy a liar en esta parte? ¿Cómo? ¿Entiendes? Y a lo mejor los sentimientos van más en qué pasa aquí dentro, que no ¿Cómo está. me encuentro, no? Eso es, Mm. que tengo ganas de llorar, de bajarme corriendo, de qué tengo ganas. Entonces, bueno, va un poco en sentimiento también. Mucha gente me pregunta, ¿es lo mismo sentimiento que emoción? No, no es lo mismo, pero sí que ahí va un poco englobado en ese apartado todo junto. Las emociones, digamos que están de forma básica en todos los seres humanos y solo hay 5 que son adaptativas, que son la alegría, la tristeza, el miedo, el asco y la ira, que esas son, si habéis visto Inside Out, las explica fenomenal esa película. Y a Sale el ra- muñequito. claro, y a raíz de esa se va desarrollando todo lo demás. Entonces, bueno, a raíz a lo mejor del miedo, tú puedes ir sintiendo un mecanismo más complejo que es inseguridad. Entonces, la gente que no sabe igual identificarlo, siempre le digo que parta de esas 5 emociones básicas y vaya desarrollando qué deriva de cada una, ¿no? De decir, a lo mejor de la alegría, pues derivo emoción por hacer las cosas, motivación, eh, cuando ese momento en el que libero dopamina a saco de ese subidón que nos da subir a un escenario, o cuando acabo y me ha salido bien y digo, ¡guau! Ya está. El miedo, pues eso, inseguridad, nervios, todo este tipo de cosas. Entonces, si uno no sabe cómo enfocarlo, siempre recomiendo partir de ahí. Qué Entonces, interesante, qué chulo eso, me encanta. sí. ¿Y qué dirías de, bueno, perdona, si quieres cerrar Ah, con no, esto, no, que tú te cuéntame, voy cuéntame. preguntando cosas que nos han lanzado. No, no quieres cerrar
algo que creo que te he interrumpido o bien? No, yo por mí bien. Sí, sí, Ah, no iba a decirte más. vale. Pues mira, pasa mucho aquí en clase Sí, que la gente dice, imagínate, tenemos ahora un concierto fin de curso que haremos aquí por Instagram que va a ser muy divertido sí, en junio. Y hay un tipo de alumno que nunca quiere, ¿no? Es como que dice, es que no estoy preparado todavía, ¿no? Entonces, sí, cuando esté preparada, pero nunca va a estar preparado, ¿no? O sea, esto creo que si lo efectivamente. dices tú, le va a creer más, ¿no? A este tipo de Eso es alumnos. como la meta es ser feliz y por el camino te vas perdiendo todos los días que tú puedes ser feliz en tu vida. Parece que es algo donde tengo que llegar y no algo que tengo que disfrutar por el camino. ¿No? Esa falsa creencia. Entonces, esto es un poco lo mismo. El cuando esté preparada, ya, pero es que si nunca lo trabajas, nunca vas a estar preparada. Efectivamente. Entonces, bueno, miedo escénico, pues hemos tenido todos. Que nos dé vergüenza, nos pasa y nos pasa a la gente que empezamos y la gente que llevamos un montón de años nos sigue dando vergüenza exponernos, pero es que es algo normal. Y más cuando uno canta solo, a lo mejor si bailas en grupo o tal, pues bueno, repartes un poco, digamos, esa sensación, ¿no? Pero cuando uno se enfrenta solo a todo el resto y sobre todo, yo creo que el miedo es enfrentarse a una opinión, que es lo que más daño nos hace. Que al final es como, no, no me importa lo que digan de mí, pero en el fondo sí, porque somos seres sociales. Entonces, instintivamente al final siempre hay algo ahí que nos pincha y nos da mucho miedo enfrentarnos a la opinión pública por aquello de recibir una respuesta que no nos guste o que nos haga bajar nuestra autoestima o demás. Y como artistas más, ¿no? Porque al Claro, final estás esto sí o sí, ¿no? claro, y más, bueno, las veces que he trabajado a lo mejor con cantantes y he hablado de esto con ellos y me dicen, Marina, es muy duro abrir en Instagram, las redes sociales, cualquier día de la semana y encontrarte con 60 comentarios al día de gente que no tiene otra cosa que hacer que insultarte, escribirte comentarios desagradables, criticarte, que dices, bueno, al final puedes seguir o no a una persona, pero esa necesidad a lo mejor de hacer daño, ¿no? Públicamente, pero la hay. Entonces, el cómo tú te enfrentas a toda esa crítica, tienes que estar mentalmente muy preparado para asimilar todos esos comentarios que te van a ir llegando. Y al final, pues hay gente a la que le da mucho miedo. Yo, cuando he Mm. trabajado esto con pacientes, he empezado, igual que te he dicho antes, de forma gradual. A lo mejor, si te da vergüenza cantar delante de un directo en Instagram, pues empieza cantando delante de la gente que iba contigo en tu casa, por ejemplo. De gente con la que te sientas a gusto, con la que sientas confianza, con amigos, con pareja, con familiares. ¿No? Empezar en un entorno chiquitito y poco a poco ir un poco agrandando esa burbuja hasta llegar en ese punto, pero hay que darle empujón, hay que atreverse y sobre todo pensar que el fallo no es un motivo de castigo hacia uno mismo, sino al final una oportunidad para hacer las cosas mejor siempre. Entonces, Porque de hecho, este miedo que tiene la gente, al final lo tiene que curar queriendo, ¿no? Queriendo superarlo también, ¿no? Porque esto claro, también si implica piensa, a veces el miedo va a aparecer aquí no hay siempre. donde cortar. Claro, pero el miedo además no es algo que si a ti se te vaya a pasar. Entonces lo que tiene que entender la gente, que ya estaré preparada no quiere decir que tú nunca vayas a tener miedo. Porque el miedo lo llevas intrínseco, es una sensación, perdón, una emoción básica que tú llevas como ser humano dentro de tu sistema emocional y va a aparecer. Lo que tú tienes que aprender es a controlar ese miedo. Porque lo que hace ese miedo es avisarte de cuidado, que te vas a exponer a algo que te puede hacer daño. Entonces te previene de algo que cree que no te va a hacer bien. Entonces, esto es como el que entra a una habitación oscura en una película y sabe que está el asesino ahí, pero y dices, ¿entro o no entro? Pues el miedo es el que te está diciendo, no entres, ¿de dónde vas? Porque te va a pasar algo. Pues esto es un poco lo mismo. Cuando tú tienes miedo de exponerte, bueno, existe esa barrera que te va a decir, no, no es bueno. Entonces tú tienes que hablar con él y decirle, no tiene por qué ser malo. ¿Vale? Podemos gestionar esta ansiedad, estos nervios que tengo, vamos a respirar, que para esos momentos de ansiedad lo que aconsejo siempre es hacer respiraciones. Hay dos tipos de respiraciones que, bueno, hice un directo explicándolas, pero vamos a hablar así un poco rapidísimo. Una es, digamos, la progresiva, que es desde el diafragma, que yo creo que sobre todo para los cantantes viene muy bien porque utilizáis mucho el diafragma para cantar. Ujú. Entonces, consiste en 4 tiempos de coger aire por el diafragma, 4 tiempos mantener y 4 tiempos ir soltando paulatinamente el aire, siempre que se pueda por la nariz.
Si no se puede porque uno está resfriado, pues por la boca, pero siempre es aconsejable por la nariz. Y eso repetirlo durante 10 minutos 2 veces al día. Y eso al final te va a relajar el cuerpo. Siempre mejor hacerlo antes de, a lo mejor, los eventos que nos causen esa sensación de miedo, de incertidumbre o de ansiedad, para relajar el cuerpo y es una forma de decirle, está todo bien, no pasa nada, no va a ser algo que nos vaya a hacer daño lo que vamos a hacer. Entonces, Claro, bueno, porque a veces pasa, ¿no? O sea, a mí me pasa, ¿eh? Yo, por ejemplo, en los eventos siempre voy a revolucionar, porque quiero que salga todo bien, tal, y uno se ve metido ya en una espiral, ¿no? No sé si pasará que ya llega un momento cuando te quieres dar cuenta, dices, Dios mío, si es que estoy aquí, claro, ¿no? El cogerlo antes, ¿no? Porque a claro, veces, digamos, cuando ya eso. es demasiado tarde, yo creo, ¿no? Cuando ya estamos aquí, lo único que nos queda es esperar a que baje. Entonces, si nosotros intentamos enfrentarnos a eso, no va a servir para nada. Hay que respirar, estar un rato, y igual la ansiedad, igual que sube, baja. Aunque tarde un ratito y se mantenga un ratito, vuelve a bajar. Entonces es dejarla bajar y acostumbrarse. ¿Cómo no me acostumbro a esto? Pues esto es igual un poco, te voy a poner el ejemplo de la propia cuarentena que estamos haciendo ahora. Los primeros días, unos niveles de ansiedad brutales porque te corta toda la rutina de golpe, no puedes salir de casa, no ves a nadie, estás entre cuatro paredes, algo que no estás acostumbrado, conviviendo con gente 24 horas con la que al final vives, pero no ves 24 horas, ahora sí. Entonces, todo ese principio fue una ansiedad brutal. A medida que hemos ido 2 meses, porque son ya 2 meses largos, en la misma situación, la gente se habitúa, ya no tiene el mismo grado de ansiedad porque ya me voy acostumbrando a la rutina nueva, por decirlo así, me empiezo a organizar de otra manera, me empiezo a adaptar mi rutina de otra forma, y bueno, al final, pues bueno, es lo que hay, te acabas acostumbrando y no lo llevas tan mal. Pues con la ansiedad pasa un poco lo mismo, cuando tú te expones durante un rato largo, empieza a bajar porque el cuerpo se acostumbra. Y cuanto más se acostumbra, menos sube la ansiedad. Entonces se va controlando y trabajando mejor. O sea, Entonces, que el remedio es exponerte más, ¿no? exponerte cuando estás arriba y convivir con ella y esperar a que se pase. Y en el momento en el que te vuelvas a exponer, el pico subirá un poquito menos y así cada vez. Pero claro, ¿es un ejercicio desagradable? Sí, pero igual que es desagradable hacer abdominales todos los días y fondo físico hasta que te dejan de doler y de costar tanto, pues es un trabajo mental en el que, bueno, hay una parte más desagradable hasta que uno consigue controlar todo eso, porque no es un trabajo en el que no sé, nos desenvolvamos normalmente, nadie nos enseña a trabajar la cabeza, o sea, en el colegio al final empiezas a trabajar en educación física y algo sabes, pero te dicen, no, vamos a trabajar esto y como no te duele, pues no sabes muy bien qué pasa ahí, solo que no quieres pasarlo mal, pero bueno, es un proceso igual que cualquiera. Sería Entonces, tan interesante, ¿verdad? Enseñar un poquito en los colegios. Yo creo que esto igual que organización y efectivamente, gestión del tiempo, que también lo pienso, lo traigo a la de a la organización del tiempo es esencial, vamos. De hecho, cuanto menos tiempo tienes, mejor te organizas, yo creo. A mí me ha pasado siempre, toda la vida. Cuando he tenido más tiempo, bueno, horroroso. Y cuando menos tiempo tienes, estás ahí, no, de media hora tengo que hacer tal. Sí, Total. apretas más, sí. Sí. Pues mira, volviendo al tema ese de los comentarios negativos, que yo creo que es Ujú. muy interesante también ese de hacer juzgado, eh, al final, yo no sé dónde lo he leído, lo he escuchado, tal, eh, pero me pareció una idea muy interesante que es que decía algo así como que lo que la gente critica de ti dice mucho de la otra persona, no de Hombre, ti, eso ¿no? siempre. Sobre todo dice mucho de no solo de la personalidad, sino también de del nivel de educación de una persona. Quiero decir, al final yo puedo pensar que algo, un cantante no me gusta, o que no conecto con esa persona, o que me parece un tal y un cual porque no conecto con los valores personales que tiene, pero no se me ocurre en ningún momento poner un comentario despectivo a esa persona en su Instagram personal, que puede parecer como decir, wow, es que a quién se le ocurre, pero es que hay mucha gente de verdad a la que se le ocurre, mucha, que no tiene otra cosa que hacer, que además yo me pregunto, vale, si es una persona a la que no sigues, tienes que hacer encima el esfuerzo extra de buscarla, verte la publicación, leer lo que ha puesto y molestarte en escribir un texto para contestarla, que dices, bueno, o tenemos mucho tiempo libre o no sé, pero lo hay. Entonces, una de las cosas que yo creo que más hay que trabajar mentalmente es el hecho de cuando tú trabajas de cara al público, ¿qué vas a recibir del público? Porque la gente cree que, bueno, como es un cantante, pues todo van a ser aplausos y ganar una millonada
y normalmente pues no es así. Esto es como en el baile, muy poca gente llega al top de poder vivir sobradamente, vamos a llamarlo, de eso, a tener un público a lo mejor que te apoye. Yo, por ejemplo, en el caso de Natalia, que he trabajado con ella mucho, siempre admiro que tiene un club de fans que me parece brutal, porque la llevan siguiendo 19 años. O sea, que tú durante 19 años tengas una vida, te cases, tengas hijos y sigas yendo a todos los conciertos apoyándola, a mí me parece que eso es vamos, el tesoro más grande que puede tener un artista, una gente tan fiel, ¿no? Que te siga tantos años. Pero a la vez, pues tienes todo ese tipo de, digamos, de comentarios negativos que a lo mejor antes cuando no había redes sociales pues no existían de la misma manera, entonces no te afectaban tanto porque no había nadie que fuese a tu casa a decírtelo directamente. Pero ahora lo leemos todo porque lo tenemos todo aquí al alcance de la mano, entonces cuesta también un poco. Yo muchas veces hablaba con alumnos a lo mejor o con profesores de comparar los profesores de ahora que son más jóvenes con los que éramos nosotros y de generaciones anteriores y decían, no, es que ahora están con el postureo todo el día. Yo decía, bueno, pero también tiene una parte muy complicada. Y es que están continuamente expuestos a la opinión de los demás, cosa que nosotros no hemos tenido, porque al no haber redes sociales, ¿sabes? Nadie te venía a decirte, esto es un cuadro. Y ahora lo tienes en un segundo, en cuanto lo subes ya te está reaccionando todo el mundo, entonces da más miedo. Entonces, bueno, pues hay que trabajarlo de diferente manera, yo creo. Pero sí, sí, Claro, miedo da. claro, es que al final yo creo que no puedes perderte tus ilusiones de tu vida porque a alguien no le vayas a gustar. Es que si lo pones en una balanza, si te vas a morir tú y el otro, o sea, quiero decirte, tienes este Pero es tiempo. opinión va a haber siempre en cualquier cosa que hagas. Quiero decir, no le vas a gustar nunca a todo el mundo, ni cantando, ni bailando, ni como persona, ni como nada. Entonces, bueno, lo primero creo que uno tiene que ser fiel al trabajo que hace. Si hay algo que no te gusta, trabajarlo de ti, pero siempre dentro de unos límites de autoexigencia, porque también somos muy autoexigentes. La autoexigencia tiene es un arma de doble filo totalmente, tiene dos caras para mí. Entonces tiene la cara de que te exige trabajar más para llegar a donde tú quieres, pero también te destrozas si la utilizas demasiado o la utilizas mal. Mm. Entonces cuando uno nunca está contento con su trabajo o nunca es suficiente o siempre está todo mal, al final te autodestruyes, te tiras piedras sobre ti mismo y no llegas a avanzar, sino que al contrario te frenas. Entonces está bien tener esa autoexigencia de vale, está bien, pero vamos a seguir trabajando porque puede estar mejor, pero sin, vamos, sin decir, no, es que soy un cuadro y no valgo para nada, que hay mucha gente que lo hace en cuanto recibe una mala crítica. Entonces, creo que es importante también entender un poco que cada persona lleva un proceso y que somos humanos y que a veces fallaremos y a veces no saldrán perfectas las cosas y otras veces saldrán increíbles. Yo, de hecho, cuando llevaba alumnas a competir, iba de entrenadora y algunos se equivocaban, montaban el cirio llorando, claro, y las madres me decían, es que no las abrazas al bajar, y yo decía, es que si yo las refuerzo por llorar cuando se equivocan, van a aprender que no importa equivocarse, porque ya va a haber alguien que les diga no pasa nada. No, sí pasa, pero vamos a tranquilizarnos que es un fallo. ¿Qué ha pasado? Esto, bueno, pues no pasa nada. De aquí a la siguiente competición se trabaja ese fallo, pero ni reforzar, digamos, con no pasa nada, lo has hecho bien, porque es un fallo y una persona tiene que entender cuándo no se han hecho las cosas bien, pero a partir de ahí no darle demasiada importancia como para, es necesario llorar, yo les decía, es necesario llorar, va a cambiar algo en tu vida, que te hayas equivocado en un paso, no, ¿verdad? Bueno, pues podría haber salido mejor, sí, pero vamos a trabajar a partir de aquí para solventar eso. Y muchas veces nos autocastigamos demasiado en eso, de no, ya ha salido mal, pues ya toda la temporada horrorosa, y somos así, somos así. Entonces, bueno, creo que hay que empezar a trabajar, pero siempre desde el amor y desde los pies en la tierra, porque si no, pues vamos para abajo, vamos así y no hay manera ya de remontar. El premiarse, ¿no? Yo creo que es interesante el decir, wow, pues es que he conseguido esto. Yo hay un día, Claro, hay veces cuando un alumno consigue algo así como muy especial que es súper visible, ¿sabes? Que pasa así en clase y de repente digo, wow, ¿cómo se nota, no? Ese día siempre digo una tontería que es el día no sé qué y le digo, recuérdalo que es un día muy guay
Y yo creo que es importante, ¿no? Darte cuenta también de esos avances, mirar para atrás y decir, joder, es que he recorrido todo esto, que me quede lo que sea de la Totalmente. montaña, pero A los pacientes siempre les digo eso, es que no he conseguido tal y decía, vale, pero vamos a mirar de aquí atrás, 2 meses antes. Cuando viniste no sabías hacer esto, venías llegando todos los días, hacías tal y mírate ahora. Ah, bueno, sí, pero es un poco lo mismo, es como que además siempre esperamos el refuerzo desde fuera. Y parece que es que esto de la falsa modestia que llaman, no sé muy bien cómo llamarlo, que parece que es que si uno mismo se refuerza ya pasamos barreras de narcisismo y de ego y de todo y no tiene por qué. O sea, sí que en cierto límite se pasa esa barrera cuando eres maravilloso y te pones por encima de los demás, que tampoco es eso. Pero uno también tiene que saber igual lo que hace mal que lo que hace bien. Y hay que ser consciente y decir, oye, pues aquí esto se me está dando súper bien, o qué bien se me ha dado hoy y por lo bien que lo he hecho, premio. Quiero decir, hay que mimarse a uno mismo porque el cuerpo lo necesita, no solo necesitas la opinión de los de fuera, sino que al final crees en ti mismo cuando tú mismo te apoyas, si no es imposible, vamos, es muy claro. complicado. No sé cómo ves, cómo lo ves de tu experiencia como profesional de esto, que sabes mucho más que yo. Pero bueno, yo te digo mi experiencia de las clases, ¿no? Que también está muy ligado a veces, o sea, a veces hay un tipo también de alumno que sufre, ¿no? Porque, jo, es que no consigo lo que quiero, que parece como si fuera muy autoexigente, pero luego no hace las cosas. Entonces, claro, si no trabaja la técnica, si no tal, es un Evidentemente, círculo, ¿no? evidentemente, Porque al final. desorganizas a lo mejor, Claro, si la gente viene y te dice, no, es que yo quiero, nunca voy a poder tener flexibilidad, ya, pero tú cada cuánto entrenas flexibilidad, no, es que yo una vez a la semana me pongo, por lo menos 2 veces a la semana. Y ya, pero es que con 2 veces a la semana no hacemos nada, tienes que hacerlo todos los días, ya, pero es que todos los días no tengo tiempo, vale, entonces es que no, no es que no puedas, es que no te estás organizando bien. Entonces tú mismo te estás eh, poniendo barreras, vamos a llamarlo, y te estás dando consejos y te estás poniendo, no sé, te estás diciendo a ti mismo cosas que no son reales, ¿no? Como para sentirte bien contigo mismo al final. Decir, no, es que no lo hago porque no puedo. Y tú dices, ¿no puedes, seguro, o no quieres? ¿Sabes? eso es. Entonces, creo que es un poco el mirarse a uno mismo y decir, ¿qué no estoy haciendo bien para conseguir esta meta? Reevaluar y reorganizar el tiempo, reordenarte tú y ver cómo puedes sacar un poquito más de tiempo para eso. Pero vamos, gente siempre hay que te dice, pues como las señoras que a lo mejor llegan y te dicen, no, es que mi hija es maravillosa bailando. Y claro, luego la ves a la niña y la niña no es que baile mal, pero tampoco está por encima de todo el resto que la vayas a poner en el nivel alto. ¿Y cómo le explicas tú eso a una madre? ¿Y cómo le explicas tú eso a una niña en la que en casa le están diciendo continuamente lo bien que lo hace y qué tal? La niña no se va a esforzar porque ya le están diciendo que lo hace bien. Entonces, hay que tener un poco de autocrítica en eso y ver hasta dónde te estás poniendo tú mismo las limitaciones. Claro, mira, nos dice Almudena Montesinos, que es Sí, logopeda, especialista en voz, sí, y me hace gracia que dice aquí, bueno, nos lleva escribiendo varias cositas, pero dice, no me ha dado tiempo, frase top. Ella que rehabilita voces, pues seguro que le pasará igual. Y hace un totalmente, ejercicio para rehabilitar la voz y dirá, no me da tiempo. Y tiempo, al final tenemos todo las 24 horas, ¿no? Y yo efectivamente. veo también gente en la academia online que, joder, perdona la expresión, pero tienen 800 hijos, no sé qué, no sé cuánto, y se ponen a trabajar. Y ahora, por ejemplo, tengo un chico que me ha dicho, mira, estoy liadísimo con los niños y tal, no te puedo mandar audios, mándame ejercicios que no requieran de audios de tal y voy haciendo, dime algún libro interesante de tal. Y digo, ojo, qué guay, ¿no? O sea, que al final, si quieres, pues, es verdad que hay gente Eso que lo es, tiene más difícil, eso claro. es como una paciente mía que me decía, estoy muy desilusionada porque no consigo, no puedo bailar en casa. Yo decía, no puedes bailar como bailas siempre. Porque claro, tú tienes el Claro, concepto de bailar en una sala enorme, así de grande. Pero así, bueno, hago así porque no se me van las manos. Pero hoy digo, pero te tienes que acostumbrar a un espacio así. Ahora es cuando tienes que entrenar diferentes formas de bailar. Pues esto es un poco lo mismo. Yo creo que va más que en el tiempo en el orden de prioridades de una persona, te diré.
Porque si mi Sí. prioridad es dedicarme al canto, yo voy a sacar todas las horas del mundo porque es mi prioridad. Entonces, las horas principales van a ir a entrenar canto. En mi caso, a la danza. Entonces, ¿cuánto tiempo me sobra de ese entrenamiento que yo me estoy exigiendo en danza para poder hacer otra serie de cosas? No es que no tenga tiempo, es que mis prioridades las organizo así. Entonces, si realmente mi prioridad no es canto, como en mi caso, yo voy a dedicar esas horas libres, me las voy a poner, ¿cuánto tiempo tengo? Como he hecho el mes pasado cuando estaba contigo en Libre Voz, dije, vale, ahora tengo un tiempo más reducido a lo mejor en danza, pues todo ese que me sobra y antes no, pues me voy a dedicar a esto. Entonces creo que es un poco también el cómo tú te El quieras resto. organizar, Y básicamente. luego, pero claro, en este caso es muy bueno porque dices, "Jo, pues por ejemplo, tú tienes ese tiempo que estás en eso, otra persona a lo mejor trabajando, pero lo que es importante es también apreciar nuestro tiempo, que a veces, sobre todo lo veo con la gente más joven, ¿no? Que a lo mejor se tiran 800 horas, bueno, todos nos engancha un poco a redes sociales, ¿no? Yo incluso, a mí me pasa que me engancha el trabajo, fíjate, porque me Total, encanta, total, entonces, total, total. Jaime me dice, ¿quieres parar ya? Y estoy pensando, ay, pues voy a hacer no sé qué, y ahora, ya, corta, ¿no? Pero bueno, está mal también, ¿no? Pero el estar ahí perdiendo el tiempo en algo que es una tontería, ¿no? En verte una serie tras otra de Netflix, pues pudiendo hacer algo un poquito más creativo o algo que te desarrolle, ¿no? Que a veces, sobre todo la gente más joven, no todos, ¿vale? No, pero sí que veo que están más enganchados a lo mejor a estas cosas, ¿no? Y se pierden un momento buenísimo para desarrollarse en algo Sí, interesante. también es lo que te digo, o sea, son generaciones diferentes, porque al final nosotros no nacimos con esa facilidad y ese acceso a Internet igual que está ahora, entonces ellos han nacido con un móvil en la mano. Y yo siempre digo que se ha perdido un poco ese amor por el proceso, porque como lo tienen todo para allá, pues no valoran, digamos, ese camino, ¿no? Que tú vas recorriendo pasitos y cuando vas consiguiendo algo dices, ¡ay! Venga, hay otra cosita, hay otra cosita. Es como que lo tienen todo así, lo quieren para ayer, todo ya. Entonces a mí me pasa en el caso de la danza que me viene gente a decir, no, yo quiero que me hagas la coreo de moda con la canción de moda para subir el vídeo a Instagram, pero no quieren aprender a bailar realmente. O sea, hay como esta moda del postureo, ¿no? De yo ya sé o yo quiero aprender rápido para poder exhibirme, ¿no? A esta opinión pública. Entonces, ese amor por el proceso de conseguir poquito a poco esas miguitas, yo creo, esa paciencia, vamos a llamarlo, esta generación no la tiene, porque antes nos costaba más conseguir cualquier cosa, llevaba un proceso de esfuerzo más largo, era como el descargarte una película en el Ares, en el Emule, tú imagínate, ¿sabes? Una semana ahí para descargar la película y luego no era la película y decías, la otra vez, ¿sabes? Pero ahora, claro, pues le das a un botón y lo tienes en cuestión de 30 segundos. Entonces, claro, esa paciencia o ese nivel de ansiedad es mucho más alto cuando no lo tienes para allá y la paciencia mucho más corta. Entonces, bueno, también creo que va un poco... Mira, por ahí nos han escrito algo. Incluso en mi caso, a ver, dice incluso en mi caso que los manda a hacer las cosas dentro de su vida, no parar una vida para dedicarlo como en vuestro caso, sino en sus propias actividades diarias. Es malo de tiempo, sí, pues claro. Es que al final, es lo que te digo, va en un poco en esta línea, yo creo. La paciencia, yo creo que es la palabra principal ahora ¿Y mismo. qué consejo darías? Porque imagínate que hay alguien que dice, joder, pues sí, pues de verdad, no me organizo bien. ¿Y qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer esa prioridad? ¿Cómo Pues puedo...? yo diría que para la gente que sea poco organizada, hacerse un horario, pero la gente es como que acostumbra a hacerse el horario del mes, ¿no? En plan, no, yo recomiendo ir desde el principio del todo, que es, me voy a organizar el día de mañana. O sea, ir a organizarte de un día para otro. Cuando tú ya estés acostumbrado a coger una rutina de organización de un día para otro, aumentarla en 2 días, luego en una semana, luego en 2 semanas. Y te vas organizando el tiempo poco a poco si eres una persona desorganizada. Pero, pero es la única forma, digamos, de poder llevar un control de lo que uno hace y de cómo lo hace. Cuando además no tienes unos horarios rígidos, porque nosotros que estamos acostumbrados a manejar muchos horarios de, no es que tengo clase de 10 a 11, luego de 12 a tal tengo esto, entonces lo tenemos cerrado, pero la gente que trabaja a lo mejor más desde casa o solo tiene muy pocos horarios de clases o tal, pues al final es más complicado. Yo creo que lo ideal es hacerse ese horario
Y cuanto más te cuesta organizarte, hacerlo de más corto tiempo, ¿no? De mirarlo menos a largo plazo y más a corto plazo, yo creo. Ujú. Porque claro, también asumir, que esto lo digo mucho, pero es que tienen que asumir que es que eso es así, me vas a dar la razón seguro, porque ya me lo he dicho antes con los abdominales, que luego tú cuando te comprometes a eso, decir, venga, pues voy a ensayar, yo qué sé, los miércoles tal, voy a ensayar canto, voy a hacer baile todos los días, voy a estirar, pues que Sí, no te apetece, o sea, tú no te apetece, a lo mejor llevas todo el día haciendo terapia, no sé qué, y no te apetece estirar, ¿no? Hasta que se claro, convierte en una rutina cuesta. claro. Yo lo que suelo decir es que tienes que buscar, bueno, lo que te mueve a hacer algo siempre es el mecanismo de motivación. Entonces, si tú no tienes una motivación para hacer algo, no lo vas a hacer, por pequeño que sea. Desde, ya no te digo ejercicio, cualquier decisión pequeña que tomes, como que vas a desayunar o que vas a cenar, o si vas a hablar con alguien por teléfono o si te vas a lavar las manos, es una decisión que parte de la motivación. Entonces, creo que lo que hay que buscar es el horario en que más cómodo nos resulte hacer cada cosa. A lo mejor si quiero estirar y estirar me relaja porque me quedo groggy, pues solo voy a hacer por la mañana porque ya me va a platanar el resto del día. Entonces, pues lo voy a poner a lo mejor para hacerlo por la noche. Si yo por la mañana estoy más activa, pues voy a aprovechar ese horario en que yo estoy más activa para poder hacer deporte. Pero es un poco también ver cómo funcionas tú con tu cuerpo y adaptarlo un poco a cada momento, ¿no? Sí, o sea, como recordarte por qué también, ¿no? O sea, por qué lo haces. Por Porque a veces yo supuesto, creo que ni la motivación, o sea, a veces que por es que no te apetece supuesto. un carajo, ¿no? O Sí, no, hay sea, días, yo vamos, empecé a ya te digo, aprender ¿no? la Yo, meditación vocal Yo que me dedico desde al Almudena. deporte, yo que me dedico al deporte y me da la vida todos los días a hacer deporte, tengo días ahora en cuarentena que días no me apetece mover ni un dedo, pero ni uno. Pero bueno, también hay que permitirse, es una época muy rara ahora mismo, yo creo que también hay que permitirse esos días en los que a uno no le apetece hacer nada, no hay que exigirse tampoco todos los días hacer algo si no tienes ganas. Una cosa es que no lo hagas ninguno. Bueno, pues si tienes algún día puntual que estás por lo que sea, pues más de bajón, también te lo tienes que permitir y escucharte un poco. Pero bueno, creo que tiene que partir de qué objetivo tienes, es decir, vale, ¿qué quiero conseguir? ¿Para qué me sirve lo que voy a hacer? Entonces ver un poco la luz al final del túnel, a lo mejor, para encontrar la motivación. Y luego eso, Claro, encontrar en qué momento del día estás más activo o tal para hacer qué actividad, según qué actividad. claro, sí, no dejarte cuando estás ya agotado, a lo mejor algo que te requiere más, ¿no? Eso es. Ujú, ujú. Jo, pues me está pareciendo súper interesante, ¿eh? Todo No, lo la que verdad es estamos que hablando. está, sí, 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 estamos Yo aquí creo que sacando cosas muy chulas. le va a gustar a la gente. Tenía también aquí alguna pregunta que me han hecho Sí. que dice, bueno, esta es un poco, ya hemos hablado un poco de ello, pero ¿cómo quitarme el miedo a cantar fuerte? A cantar Cantado fuerte, ¿no? fuerte. ¿Qué es cantar fuerte? Imagino que se refiere, pues, el miedo a cuando tienes que hacer belting, o tal, cuando tienes que hacer un momento de ese típico miedo que tiene todo el mundo, ¿no? De que llegas a nota, ¿no? Que viene el subidón, ¿no? Que tengo que pegar ahí el grito. Pues trabajando, yo creo. Creo que lo que más te calma es tener seguridad en lo que uno está haciendo. Cuando uno tiene el trabajo previo seguro, está tranquilo. Entonces puede haber una ansiedad porque pueda salir mal algo, pero en general tú tienes controlada la situación. Puedes tener los nervios de me voy a exponer a un montón de gente, pero no los nervios sobre el trabajo que vas a hacer. Entonces, trabajar, trabajar, trabajar hasta que tú encuentres la seguridad de que controlas lo que estás haciendo. Yo Claro, te va a ayudar mucho también, claro, al final la técnica, ¿no? Y luego, bueno, al final habrá un momento que se tendrá que exponer y claro, cantar ¿sabes qué fuerte, ¿no? pasa? Que cuando nosotros tenemos una cosa también muy puesta por dentro todos, que es la necesidad de control, la necesidad de tener todo atadito. Entonces, cuando algo se nos escapa, o bien intentamos volver a llevarlo al mismo sitio, cosa que no podemos hacer cuando estamos en directo haciendo una actuación para la gente, porque no puedes darle para atrás a la música y volver a empezar. Esto es lo que hay, he salido mal, pues a pechuga. Entonces, cuando no podemos recurrir al volver a controlar esa situación, existe una cosa que nosotros llamamos rumiar, que es como rayarse, que diríamos, montarse pelis, yo siempre lo llamo. Entonces, cuando tú no consigues eso como lo habías querido,
es cuando empiezas a pensar, madre mía, la que he liado, ahora me van a decir que he hecho un gallo, me van a sacar en todos los zapping, ¿sabes? Este tipo de cosas. Y te montas una película que normalmente se basa en pensamientos irreales, que ni siquiera pueden o no pasar, o no de la misma manera, o no son ni lógicos. Entonces eso también te crea una inseguridad por dentro, el montarte esas películas que puede que ni pasen. Y muchas veces anticipamos todo eso que creemos que va a pasar cuando no es algo que vaya a ocurrir, de verdad. Entonces, bueno, creo que el montar esas películas hace bastante daño al estado emocional que tenemos y sobre todo al miedo al fallo. Es que se sufre mucho cuando, por las cosas que piensas que van a pasar, es verdad que se sufre, que luego llegan los momentos, incluso momentos durísimos, Sí, durísimos, luego son duros, pero no todo lo que has pasado previo, ¿no? Y que si tiene que ser duro, pues lo pases cuando llega ese momento, ¿no? No Yo tengo 80 veces. pacientes, yo tengo pacientes que tienen problemas de ansiedad precisamente por esto, no porque tengan un problema de ansiedad al enfrentarse a una situación complicada, sino por las películas que se han montado ya tenemos problemas de ansiedad antes de que pasen. Les digo, pero ¿cómo es posible que te estás creando dos problemas que no ni estaban, te los estás creando tú cuando puede que ni pasen? O sea, el preocuparse por algo que no ha pasado todavía, al final dices qué función tiene y qué bien te hace. No, es que imagínate que me puede pasar esto. ¿Te ha pasado? No, pues entonces hasta que no te pase no te preocupes, porque la gente tiene como esa necesidad de anticipar y lo hacemos un poco como mecanismo de defensa para intentar controlar la situación antes de que pase, como queremos agarrarnos para que en el momento que pase estar ya como acostumbrados, vamos a llamarlo, Prevenido, ¿no? estar preparados ya, efectivamente, para lo que nos venga, pero no es así, porque puede pasar así o no. Entonces, la ansiedad anticipatoria esta que tenemos es malísima. De hecho, hay un post que puse yo en el Instagram de psicología hace ¿Cómo es tu Instagram entero para que te sigan, aunque lo verán ahí, que luego lo voy a sí, mencionar? psicología para bailarines, todo junto. Bueno, en verdad lo llamé para bailarines porque dentro del ámbito de psicología, donde más me muevo dentro del campo artístico es la danza. Entonces, no puedo dar la misma opinión de lo que conozco que de lo que no, pero hay muchas publicaciones que no solo sirven para gente que se dedique a la danza. Está un poco hecho también a artistas de todo tipo. Entonces, una de las publicaciones que puse hace poco iba un poco en esa línea de explicar qué es la ansiedad anticipatoria y la necesidad que tenemos de intentar controlar cosas que todavía no han pasado, pero que creemos que van a pasar cuando ni siquiera son reales. Y bueno, ahí hay muchas publicaciones sobre autoexigencia, sobre inseguridad, sobre autoestima y muchas cosas que creo que pueden servir bastante a todo el mundo que se dedique al arte, sobre todo a los que se exponen, ¿no? Una opinión. Sí, sí, me parece súper súper interesante. Pues lo veremos por ahí a ver Sí. qué se cuece. Pues sí, es súper, que parece claro, cuando lo explicas y lo razonas, dices, bueno, qué tontería anticipar. Pero al final lo hacemos todos y es que es difícil, Sí, ¿eh? O es sea, totalmente inconsciente. Yo creo que lo difícil es hacerlo consciente, el que tú te des cuenta de que lo estás haciendo cuando te pasa. Por eso todos sí, estos ejercicios que te contaba al principio de pensamiento alternativo son los que hacen, digamos, todos esos procesos conscientes, porque al leerlos tú sobre una hoja es cuando el cerebro empieza a entender, ostras, esto me pasa. Ya llega un punto en que cuando te pasa, el cerebro dice, oye, nos está pasando esto que escribías en una hoja. Tú dices, ahí va, lo sabes reconocer e incluso llegar a modificarlo en ese momento. Entonces, cuando trabajamos, sobre todo con artistas, trabajamos en esta línea para aprender a identificar esas situaciones y redirigir, digamos, hacia dónde va la focalización atencional. Esa es oh, la idea. pues sí, súper, súper importante. Qué bien, pues espero que todos los chicos lo vean. Si tenéis además alguna duda aquí, aprovechad porque nos queda poquito tiempo, que ya sabes que Instagram nos corta, esto es horrible. Sí, Antes podíamos estar vaya tela, qué rollo. un rollo. Y también me preguntan aquí, cuando me emociono me viene el llanto al cantar, ¿qué debo hacer? Pues que eso es más complicado, claro, porque controlar las emociones hasta ese punto y más con la voz. El llanto a mí me parece complicadísimo porque a lo mejor lo puedo controlar bailando más, pero cantando es que se te va a la garganta todo. Esa sensación, digamos, como de escozor, no sé explicarla muy bien, cuando te intentas controlar La el garganta, ¿no? llanto, que se te va aquí como un nudo horroroso, es complicado. Yo creo que bueno, es entrenarlo en casa, intentar disimularlo. Yo creo que una buena manera de verte es grabarte en esas situaciones, ¿no? A lo mejor decir,
vale, me voy a ver y voy a hacer distintos intentos a ver cómo puedo controlarlo, porque a lo mejor tú también a ti mismo te suenas de una forma y luego te ves en el vídeo y realmente te escuchas diferente a cómo te estás escuchando a ti mismo. Bailando pasa un poco igual. Que a lo mejor piensas, madre mía, cómo la he liado, y luego te ves en vídeo y dices, ah, bueno, pues tampoco se ve tanto. Entonces creo que es a lo mejor encontrar el adaptar, ¿sabes? El cómo, por qué vía me puedo ir para que no suene o no se me desvíe tanto. Pero me parece una cosa muy complicada porque la emoción, controlar un llanto cuando viene sincero es muy difícil. Sí, es muy difícil. Yo he tenido varias ocasiones así. A veces, bueno, en las bodas, que es más bonito, te voy a contar así dos Sí, anécdotas. Una boda de las últimas que tuvimos este año que era súper emocionante. Nosotros hacemos unas ceremonias donde les casamos nosotros y cantamos a la sí. vez, bueno, un pitote que montamos. Y estaba súper emocionante, leía a la hija. Bueno, o sea, yo ya estaba, porque yo además me meto, o sea, yo voy ahí a corazón abierto. Lo que pasa es Estás y, o empática, sea, total. fatal. Entonces, a mí me ha ido mucho en ese momento es cuando ya estoy viendo que digo, o sea, ya no es o sea, no es tu prima, ¿vale? No, no puedes pasar ya esta línea, me salgo de la historia. O sea, es como que corto, como que empiezo a pensar en las cosas técnicas, el sonido, salgo de ahí, ¿no? Y lo más difícil fue un funeral que tuve que hacer de Wow. un hombre de una pareja que llevamos 2 años yendo a cantar a un sitio, que hacíamos soul y jazz y tal. Todos los días que tocábamos bailaban juntos, hasta bueno, él falleció, fue dramático para nosotros porque tenía muchísimo cariño. Y en el funeral que nos pidió cantar, que yo además no quería porque no, o sea, sentía que no podía. Además era el primer funeral que hacía, pues luego hice más, que también durísimos, ¿eh? O sea, es una cosa que la verdad que no, Ya súper. ves, no sabía que hacíais funerales también. Vaya papelón ese, ¿eh? Es muy duro, es muy duro. Yo la verdad que no hacemos mucho porque no paso, no sé gestionarlo bien. Es muy bonito, también, porque ayuda mucho a la familia, pero este en concreto, o sea, a mí me afectan luego días bastante. Pero bueno, a veces merece la pena siempre, pues, ayudas a la gente también a vivir ese duelo. Y este fue durísimo porque yo es que no podía, además nos pidieron cantar una canción que él siempre canta, siempre me pedía allí, ¿sabes? Que además es una canción súper alegre. Toda la noche me pedía esa canción en algún momento. La preparamos para él, de hecho. Entonces me pidieron cantar esa canción, ¿no? Y fue horrible. Yo me acuerdo que llevaba así una cruz, ¿sabes? Y la apreté así que digo, o sea, se me va a fundir con el dedo. Y fue ese momento así como de pedirle a Dios, no, por favor, ya no sabía, porque yo decía, voy a ponerme a llorar ya, o sea, no puedo más. Ese ha sido el momento más difícil. Y ahí me apoyé un poco, ¿no? En esa espiritualidad. Otras veces lo que hago es que pienso que no es, no, bueno, no es mi drama, que también ahí lo pensaba, decía, vale, ya no Despersonalizar. me pena, pero no soy tu hija, no soy, Es un poco como nos pasa a nosotros cuando la gente nos dice, ¿y cómo consigues no empatizar con el paciente? Pues porque al final te lo tomas como un problema a resolver y no como una persona afectada, porque si no es muy complicado no implicarte emocionalmente. Entonces, bueno, yo creo que también es bueno que el público a veces perciba que somos personas humanas igual que ellos, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque a veces como que te ven un escenario y parece que no hay lugar al fallo. Y cuando mm, fallas también la gente te humaniza. Tienes como mucho miedo al rechazo, pero al final creo que la gente es muy empática en ese sentido. Y también ver un fallo en una persona preparada humaniza al que lo ve. Y dice, mira, también se equivoca, también. Si te sale un llanto así, tampoco creo que sea malo compartirlo en ese momento, tomar aire y seguir. Y la gente te aplaudirá más, probablemente. Entonces también creo que, bueno, hay que trabajarlo, pero también dejar un poco que al final el arte es esa emoción. Si no hay emoción en el arte, ya no es arte. Para mí, pues sí, hacer un... tienes que ver en los conciertos gospel, que estoy en el coro gospel de Madrid, es increíble. O sea, siempre, yo no lo sabía hasta que no empecé a cantar gospel, o sea, de repente estás cantando allí y de repente, o sea, te pones a llorar, pero lagrimones, o sea, es increíble. Siempre lloras muchísimo, hay una energía súper Solo potente he ahí. visto un concierto de gospel en el Harlem y casi me muero allí, vamos, una llorera Es muy intenso, tremendísima. ¿eh? Es un género muy intenso y siempre lloras. Entonces, yo creo que yo ahí me he entrenado en el coro, o sea, que también les podía decir,
tienes miedo a llorar, pues apúntate a gospel que ahí te curas. Totalmente, pero además es eso, creo que la parte más bonita para mí que tiene el arte es la emoción. Cuando tú consigues emocionarte con lo que estás haciendo o consigues emocionar a la persona que te está viendo, creo que es como el objetivo cumplido, ¿no? Al final tú puedes hacer una interpretación vocal brutal o una interpretación técnica en danza bestial, pero que si no te me transmites nada, por muy perfecta que esté la técnica, a mí no me va a llegar, ¿no? De la misma manera que una interpretación a lo mejor, pues que técnicamente no esté tan perfecta, pero que me ponga los pelos de punta por la emoción que lleva dentro. Entonces, bueno, tampoco creo que sea algo que haya que negar, como decir, es que lloro y es malo, no es malo. Está bien aprender a controlarlo en ciertas situaciones, pero también es bonito dejarlo salir de vez en cuando, yo creo. ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Creo que Nos nosotros pide por hemos... aquí, que no lo he visto, bueno, que nos dan las gracias y tal, y dicen uno entero sobre la organización que hagamos. Pues Lo mira, he ya, visto, ya lo he visto. Bueno, eso nos daría, madre mía, también. sí, qué guay. Pues yo creo que vamos a cortar ya porque siempre tengo Muy miedo a que bien. nos corten ahí, pum, que yo creo que Queda ya ya... medias. Sí, pues jo, muchísimas Pues gracias, muchas gracias a ti. Marina. Creo que ha sido preciosa la entrevista, o Ha sido muy sea, bonito. Sí, señora. Gracias a ti también por hacer esto y compartirlo, porque al final es parte de tu tiempo, tú estás reventada también de todo el día de clases y creo que es, no todo el mundo dedica tiempo a compartirlo de esta manera con la gente y creo que estás haciendo una cosa muy guay y muy útil, sobre todo. Así que gracias también a ti por contar con nosotros. muchas gracias y a ti también, porque sin vosotros, todos los que participáis, no sería posible. Así Bueno, que te mando un abrazo muy grande, a igualmente, Elena bueno, y a Muerte también un besito, un abrazo a todos los que estáis. Lo dejaremos 24 horas y luego subiremos a YouTube para que podáis ver el libre voz. No dejéis de seguirla en Psicología para Bailarines, ¿verdad? eso es. Un Genial, pues un besito. abrazo enorme, Marina. Un Adiós, beso, cuídate mucho. bonita. Gracias a todos. Chao, chao.